Lorena, buenas tardes. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes, muy bien. Qué bueno. Pues nos da un gusto enorme estar aquí, Antidogma, la revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, que en este tercer número, te habíamos platicado, tenemos la intención de orientarlo hacia la perspectiva de género. Lorena Wolfer es una artista y activista cultural muy conocida en México, con una gran trayectoria de muchos años, no vamos a decir cuántos porque no nos conviene, pero de cualquier manera... Pero sí los podemos decir, ¿eh? ¿También los podemos decir? Sin ningún inconveniente. Digámoslo, sí. ¿desde hace cuánto que inicia tu carrera? Pues en el 92. Ok. Entonces, Qué bien. 27. Ya 27 años. Casi 28. Sí. Y pues nos gustaría que pues le dirigieras a la audiencia de la Universidad de la Comunicación y a todos aquellos a los que podamos y aquellas a los que podamos alcanzar. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo empieza Lorena Wolfer y cómo descubre Lorena que tiene este interés por dedicarse a la cuestión de activismo a través del arte? Ok. Venga. Pues mira, o más bien les cuentan, miren, Miren a todos. Miren, en un amplio, todas, todes, todos y nosotras. Pues yo crecí en una familia de intelectuales, con lo cual el arte y la cultura pues eran un poco el pan de cada día. Es decir, no tengo esa experiencia de quienes tuvieron que pelearse para defender un hacer dentro del arte. Al contrario, era con lo que yo convivía regularmente. Mi padre es artista y arquitecto, mi madre es escritora, entonces más bien crecí en esa lógica, ¿no? Es domingo, o sea, mi padre, y voy a dibujar, y entonces baja todo volumen. Con mi madre, quien cada que le tocábamos la puerta en su estudio decía, déjenme escribir, ¿qué quieren ahora? ¿No? Entonces, bueno, eso, el arte y la cultura nunca fueron algo lejano, fueron con lo que yo convivía cotidianamente. Y parte de tu formación. Sí, o sea, salíamos de viaje y pues, íbamos a museos y la onda era, vamos a ver el o vamos a tal concierto, o vamos a... entonces, bueno, crecí en ese entorno, ¿no? Entonces no fue un entorno raro. Ahora, sin embargo, pues lo primero que hice fue, al principio no tenía claro si quería hacer diseño o como arte. Me fui a una escuela en Barcelona y yo me quería meter a arte, pero había como no, yo me quería meter a diseño, perdón, y no había espacio en diseño, entonces terminé en arte, entonces como que eso, digamos, la decisión fue tomada por mí. Y tuve un maestro, tuve una serie de maestros muy chidos de historia del arte en Barcelona. La verdad es que la beca familiar para irme a Barcelona duró un año, entonces regresé a la entonces ENAP, y a la segunda manzana de Nishizawa, al temple, deserté de la ENAP, es decir, venía como pues justo de hablar de qué era el arte, de teoría del arte, y de pronto pasar de eso a los talleres de la ENAP. O sea, a mí, digamos, la hechura y eso, los talleres nunca fueron cosas que me interesaran. Okay. Entonces era como, no era lo mío para nada. Y bueno, pintar una manzana al temple es algo que lleva mucho tiempo y es, para mí claramente era algo innecesario y que no aplicaba. Pero bueno, de ahí me fui un año más fuera, me fui a Boston. Al School of the Museum of Fine Arts, que es la escuela del Museo de Artes Visuales, y me fui a Boston básicamente porque descubrí que ahí daban clases de performance. Okay. Entonces empecé pintando y hubo como una especie de periodo muy corto en el que pinté y pintaba además con sangre. Entonces también pues la pintura se te acaba muy rápido cuando pintas con sangre. Después de eso, sangre de vaca. Okay. Wow. Entonces hacía unos cuadros que eran yo les decía que eran como chicharrones, porque utilizaba telas sin estirar y pues las llenaba mucha sangre, entonces era como una cosa medio amorfa y rara. Y eso me duró muy poquito tiempo, fue un primer acercamiento y muy rápidamente descubrí que pues, lo que me interesaba del performance era la posibilidad, como varias cosas, ¿no? La posibilidad de un diálogo con el público, o sea, de que lo que tú haces no es un monólogo que llegas y presentas, sino que hay una interacción en donde tu público reacciona y tú puedes ir conversando con ese público a partir de cómo responda, ¿no? Nunca me interesó la producción de un objeto artístico, entonces ahí, digamos, eso estaba como solucionado. Y el campo de la experiencia
de eso que solo sucede cuando estás en un performance era algo que a mí me resultaba, creo que hasta el día de hoy es una forma de estar que yo, o sea, en donde yo me siento, o sea, en donde el mundo y la vida tienen sentido. Y en para ningún que otro entendamos momento de mi vida siento eso. Claro, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste esto del performance y si tú, por ejemplo, has registrado todos tus performances o no es necesario o que nos platicaras un poco de eso. Y a eso, perdona, sumar una pregunta más, que es si había desde ese momento una conciencia también de género, o sea, de lo que el performance significaba, pues atravesado o encarnado en cuerpo de mujer, ¿no? Para a nivel pues, teórico y para plantear también eso. Pues justo digo, yo llegué a los feminismos a través del performance, o sea, mi vía de entrada al pensamiento feminista y a temas relacionados con el género fue a partir del uso de mi cuerpo como objeto y sujeto de la obra, ¿no? Es decir, en la exploración de cómo utilizar mi cuerpo vinieron todas estas preguntas de, bueno, ¿qué significa tener un cuerpo, entre comillas, de mujer, ¿no? ¿Cómo es leído, ¿no? Cómo es leído en oposición al cuerpo de un hombre. Además, vamos a añadirle como más capas, ¿no? ¿Qué significa tener el cuerpo de una mujer blanca en México, de una mujer blanca y rubia con ojos verdes, en México, de una mujer alta, en México? Todo esto es como información que al final del día tiene todo que ver con cómo nos relacionamos y cómo opera en sentido cultural, político y social esta sociedad, ¿no? Entonces rápidamente llegué a una serie de interrogantes que con el tiempo fui quizás como resolviendo. No estoy resolviendo, pero quizás como encontrando algunas respuestas posibles. Y eventualmente llegué como a la academia que trabajaba en torno al pensamiento feminista, ¿no? Pero eso fue como mucho después, ¿no? La vía de acceso fue a través del performance. Y digo, entiendo el performance de una manera como muy sucinta, que es una acción que sucede en un espacio y en un tiempo determinados, con o sin público. Para mí, lo que era fantástico cuando hacía performance, porque ya no hago performance, era la posibilidad de construir como muchas capas de significado en mi cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un performance en el que yo aparecía sobre una pasarela como una modelo golpeada, ¿no? O sea, ¿qué implica una modelo una modelo con unos tacones así, con un vestido de látex atascado, pero que al mismo tiempo tiene maquillaje, efectos especiales con una serie de cortadas y heridas en el cuerpo, y al mismo tiempo trae una camiseta zapatista con un saco militar, ¿no? O sea, sobre una pasarela con un audio del Senado norteamericano discutiendo la justificación de México en la lucha contra las drogas, ¿no? O sea, como esa posibilidad de construir muchos niveles de lectura a partir y a través de mi cuerpo era como bien interesante. En términos del registro, pues registré muchas cosas. Esta es el como largo debate sobre el registro del performance, de que en realidad pues nunca funciona porque no puedes captar eso no que sucede en el momento. Y pues tal cual, nunca podrás con una cámara entender eso que sucede en una acción, porque eso, o sea, el gran poder para mí del performance es que en el momento en el que yo hago algo frente a ustedes, algo que ustedes potencialmente podrían hacer, porque pues el performance está hecho de eso, de actos cotidianos, no estamos haciendo una cosa rara ni extraordinaria, no hay no sé, circuitos de una nave espacial, es el hacer de todos los días. Entonces la forma de relacionarte tú con eso que estás viendo es única. O sea, no hay, creo yo, digo, cada disciplina por supuesto que tiene sus alcances y tiene sus formas y tal, pero yo no creo que haya ninguna otra disciplina que logre interpelar tanto a quien la observa como el performance, justamente porque puedes tú decir qué me pasaría a mí si yo estuviera sentada haciendo eso, ¿no? ¿Qué me pasaría si fuera yo la que está no sé, leyendo ese libro de esa forma, con ese vaso de agua, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, registré muchas cosas allá en el pasado. Ahora ya no hago performance, hago intervenciones, lo que yo llamo intervenciones culturales participativas. Intervenciones culturales participativas. Okay. El camino es un camino largo, es decir, a partir del performance pasé de hacer así en etapas como, digamos, muy esquemáticas,
pasé de primero utilizar el performance para experimentar con los límites de mi cuerpo y someterlo a una serie de condiciones para ver cómo reaccionaba, y entonces trabajaba en una cosa que llamaba autotorturas una época. Mi primer performance fue un baño de sangre, un baño con sangre de vaca, justo en una especie de crítica no solo a una serie de cosas que ya tenían que ver con digamos, un acercamiento feminista, pero también a la historia del performance mismo, y a la onda de los accionistas vieneses de utilizar sangre y vísceras para horrorizar y siempre escandalizar. Y entonces en este performance yo lo que hacía era utilizaba pues 7 cubetas de sangre para hacer una especie de baño limpia, más bien ritual, más bien erótico, más bien suave, en contra de esa cosa de sí, vamos a choquear al público aventándole cachos de estómago de, no sé, de cualquier animal, ¿no? Entonces pasé por esa primera como etapa de experimentar. En ese momento trabajaba mucho como en la lógica que había mexicana del performance en ese momento, que era tiempo y espacio real. O sea, si tú le pones una luz ya no es performance, porque eso ya es teatro. Entonces tienes que vivirlo, te tienes que estar pasando, porque si no, no es neto y entonces no es performance. Me fui a vivir a Estados Unidos y empecé más bien a trabajar con representación. Desde ahí, por ejemplo, sí, y más bien como a estar más en sintonía con lo que se hacía allá. De ahí salió la modelo golpeada, por ejemplo. Pero volteando a ver a México, ¿no? Que también siempre volteando a ver a México. Como que es interesante porque en ese momento creo haces pues esta sobreposición de la mujer en tanto territorio y cosas así, pero sí, esta mirada como de fuera hacia México se me hace bien chida, pues, porque creo yo que también es algo que de pronto San Francisco, que creo es a donde fuiste, sí. El voltear a ver a México también quizá atravesada por otras perspectivas de allá, de la latinidad, o de saber de cómo se construyen también esos imaginarios, ¿no? Tal cual, como el acercamiento era trabajar con mi cuerpo como o más bien desde la analogía del cuerpo femenino, territorio, país, y hablar, pues eso, en términos políticos de qué estaba pasando en las relaciones México-Estados Unidos, pero también qué estaba pasando con las mujeres, pero, o sea, y también desde un posicionamiento que pues era el mío. O sea, yo no era ni chicana, ni una mexicoamericana que hubiera nacido en Estados Unidos, sino que más bien era, pues eso, una mexicana trasladada a esa otra realidad, que de pronto me permitía tener una mirada quizás como bifocal, ¿no? Y pues básicamente después de eso seguí trabajando cada vez más en torno a temas relacionados con las mujeres, con los derechos de las mujeres o con las realidades de las mujeres, ¿no? Hice, por ejemplo, cuando me embaracé, hice un performance que se llamó Úteros Peligrosos, que tenía que ver con el control médico ilegal que existe sobre los cuerpos de las mujeres embarazadas, a partir como de mi experiencia. En algún momento hice un performance sobre las mujeres que cometen ataques suicidas, que fue como todo un fenómeno pues como muy peculiar, como indagar qué significaba. Había este libro que se llamaba Ejército de Rosas, a partir de un llamado que hizo, creo que Arafat en cierto momento, de llamar a las mujeres a que se unieran a eso, a los ataques suicidas, ¿no? En fin, o sea, como que más bien estuve tratando como de ver la realidad de las mujeres desde diferentes ópticas y como en diferentes momentos. Eso me llevó a partir de los primeros feminicidios registrados en Juárez, empecé a trabajar con Juárez. Por ejemplo, hablando de las piezas no registradas, hice un altar para las primeras mujeres asesinadas en Juárez, que presenté como parte de un aniversario de la revista Complot, allá en una vida muy pasada, con unas veladoras en un espacio que no sé ni dónde era, en fin, o sea, hay muchas cosas que se quedaron como sin registrar. Claro. Y eventualmente como que el punto como de quiebre o sea, siempre tuve una relación muy agridulce con el arte. Hacer performance entrañaba, digamos, posicionarse afuera de los centros establecidos del arte. Fui una de las fundadoras de Exteresa, allá en 1993 también. Y además de haber sido fundadora de Exteresa, fuiste directora también, sí, también fui directora de Exteresa, ¿no? Ajá. Y ahí me gustaría que hicieras como una
¿no? Una parada para platicarnos un poquito qué pasa con la artista que entonces ahora se vuelve directora de un espacio alternativo, ¿no? Y que permite como otras posibilidades, otras experiencias en el arte. ¿Cuál fue tu intervención ahí como directora de Exteresa? Pues digo, yo formé, o sea, Exteresa fue un proyecto que Eloy Tarcisio tenía cuando yo lo conocí y después fue un proyecto que básicamente hicimos realidad él y yo, ¿no? Y originalmente era el director, eventualmente dejó de dirigir el espacio y lo dirigí yo, pero digamos, ser directora fue más una especie como de nombramiento de algo que yo ya hacía, ¿no? Desde el primer día que nos dieron Exteresa, o sea, mi vida y mi existencia entera giraba en torno a ese espacio y en torno a pues, hacerlo realidad. Y pues, el día que llegamos había un escritorio, 3 sillas y un teléfono de disco, ¿no? Y había que subir a las oficinas por unas escaleritas así, en fin, o sea, desde entender la lógica del INBA para ir a pedir que nos pusieran un conmutador, por ejemplo, y 3 líneas de teléfono, no solo una, porque o sillones, ¿no? Para poderte sentar, en fin, fue como todo un camino bastante peculiar, pero eso, o sea, mi involucramiento con Exteresa fue total y absoluto desde el día que entré hasta el día que me fui. O sea, por lo menos para mí y para el equipo que formé, que justo fue donde creo que hubo una bifurcación grave, importante entre lo que lo imaginaba y lo que yo imaginaba, es que lo que buscábamos era un espacio donde poder presentar lo que hacíamos. Es decir, no éramos gestoras culturales buscando presentar la obra de alguien más, éramos artistas buscando, o sea, tratando de abrir un espacio para lo que estábamos haciendo nosotras. Éramos básicamente un equipo de mujeres, de mujeres jóvenes, que además teníamos, voy a hablar como en singular, tenía eso, como una mirada crítica con el hacer cultural. En ese momento, abrir un espacio para el performance suponía abrir de entre los espacios para el arte tradicional, y entonces entiéndase como por arte tradicional, pintura y escultura, abrir un espacio para esto que era un formato nuevo. Si ahora no hay tantos libros sobre performance mexicano, en ese entonces no había nada, y para enterarte qué había pasado había que ir a preguntarle a Melquiades y a Mónica o a Maris qué habían hecho, ¿no? Y sí se podía, pues ahí estaban. Pero eso, la finalidad siempre fue excéntrica en el sentido de que nunca, o sea, somos personas que nunca formamos parte del centro del arte, que éramos críticas para con los sistemas del arte establecido, incluso en ese momento en el que el arte contemporáneo lo que hacía, y que es como el surgimiento del arte contemporáneo en México, ¿no? Y el arte contemporáneo reconocido desde fuera, mientras el mundo del arte internacional miraba a México, y México miraba con una avidez monumental de vuelta, quienes estábamos en Exteresa, por ejemplo, no teníamos ningún interés en ese mundo, y más bien estábamos clavadas en abrir un espacio para poder presentar lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces siempre he tenido un posicionamiento peculiar para con el mundo del arte, siempre he sido muy crítica del arte que se produce para el arte mismo, ¿no? Y bueno, eso claramente tenía un lugar en Exteresa. En ese momento, pues la idea era establecer un sitio para el performance. Lo logramos, para presentar el performance, que no para validar el performance, porque el performance sigue en una posición aún rara, tantos años después, y no sucedió lo que le pasó a la instalación o al video, que fue que pues la absorbieron. Pues sí, se acomodaron en los sistemas del arte. Digo, eso sí le ha pasado al performance en otras partes del mundo, en México no. Pero bueno, la finalidad en ese momento era esa. Pues ahora ya entran en el conjunto de arte visual. Arte contemporáneo, sí, arte, las posibilidades del arte. Porque inclusive creo que la coordinación de artes plásticas cambió a coordinación de artes visuales, justamente para incorporar el video y todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en ese momento la onda era abrir este espacio. Lo hicimos de una manera más, pues digo, fantástica, porque sí había estas noches fabulosas de festivales de performance. Había un festival de performance que había empezado en el Chopo, que empezaron dos estudiantes de la Esmeralda, Hortensia Ramírez y Gustavo Prado en el Chopo en el 92, y que cuando nos dieron Exteresa, pues digamos, de manera orgánica y natural se mudó a Exteresa.
y sí tuvimos muchas noches de portazo, de que había 800 personas de público en Exteresa y ya no cabía un alma más. Y sí fue un momento, pues eso, muy alucinante, la verdad. Sí, claro. Increíble, ¿no? Porque era eso, era forjar un camino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero sí, de todas formas, llevar un espacio y administrarlo y programarlo y tal, pues tiene una serie de consecuencias en quien quiera hacer su propia obra, ¿no? Porque pues empieza a haber una fricción entre el tiempo que le tienes que dedicar a esto, que es todo, y pues que no tienes tiempo para producir tu obra, ¿no? Entonces fue un gran momento, un gran aprendizaje. Las peleas con Eloy escalaron a tal nivel y con la comunidad en ese momento que yo eventualmente dejé Exteresa, porque me pasaba más tiempo defendiendo el proyecto que pudiendo trabajar en él. Creo que en buena medida por haber sido mujer joven, por haber sido una mujer joven y una mujer güera, entonces toda la comunidad establecida incluso el performance, buena parte se me fue a la yugular, porque hace una escuela de 21 años dirigiendo un espacio, la parte que... Tenías 21 años cuando te nombraron directora de Exteresa. ¡Wow! Sí, soy la directora del Limba más joven. ¿No? Claro. Pero claro, lo que no contabilizaban en ese discurso es que el proyecto era mío. O sea, el proyecto que le entregamos a Rafael Tobar, con el cual nos dieron el espacio, pues lo escribí yo. En fin, ¿no? Y eventualmente pues me fui por eso, ¿no? Porque no me merecía la pena estar luchando para mantener algo en donde se me acusaba de haberme cogido mi camino hacia el estrellato, por supuesto, porque como soy mujer y soy imbécil y no tengo capacidades, o mi mamá, como soy güera y millonaria, y mi apellido Wolfer, digo, por supuesto que reconozco que vengo de un entorno privilegiado, pero no un entorno que permita que mi madre me compre un espacio que también, por ejemplo, se escribió. O sea, no son cosas que se han dicho, son cosas que se escribieron en prestigiosos diarios. Claro. En fin, entonces fue tal la lucha que eventualmente sí yo dije, ya no vale la pena, y pues eso, renuncié, ¿no? Y renuncias a Exteresa, sin embargo, pues te vuelcas, digamos, con todas las energías a seguir en tu producción. Pues me fui a San Francisco, estuve en San Francisco un rato. Cuando regresé, por ejemplo, hice la campaña del Palacio de Hierro. El arte en espacios públicos también es algo que siempre me ha interesado, justamente por mi posicionamiento crítico para con el mundo del arte. Yo creo que la revolución dentro del museo es una ficción, y que eso, es una ficción que suena fantástica y que suena increíble y que le llega a la gente, a ese pequeño grupo de personas que van al museo, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer esta campaña la contracampaña del Palacio de Hierro, obviamente era justamente por el uso, ¿no?, de la mujer, de la figura femenina, que un poco posteriormente empezó a trabajarse también, lo mencionábamos con Ana Francis Moore, con las publivíboras, ¿no? Que también es un poco empezar a denunciar esto, ¿no? Pero esa campaña que tenía ese objetivo, platícanos un poco cómo lo hacías y dónde la presentabas y cuáles eran las reacciones o qué pasaba con eso. Pues cuando regresé de San Francisco me encontré con la campaña del Palacio de Hierro por toda la ciudad, y lo que a mí me alucinaba en ese momento no eran los discursos del Palacio de Hierro, sino que la manera, de la campaña, pues, sino que eran las mujeres mismas quienes los afirmaban. Es decir, no era la mirada de alguien que decía, esa mujer es o debe de ser, o la presento de tal forma. Es decir, eso que en inglés se llama el gaze, o sea, la mirada, que en español es más complicado porque no existe gaze y look, sino la mirada era la de ella misma, afirmando su propia cosificación. Y eso para mí fue aterrador, ¿no? Porque había estos anuncios, por ejemplo, que decían, no sé cómo estaba como estructurada la frase, ¿no? Pero las mujeres no podemos evitar llorar y comprar zapatos, ¿no? Y a mí lo que me alucinaba era que mis amigas decían, pues es que la neta sí, tiene razón, es que es verdad. Yo sí lloro mucho, y en efecto sí tengo obsesión con eso. Y además la campaña la hizo una mujer, no recuerdo ahora el nombre, pero María Olabuena. Exacto, Olabuena, ¿no? Y bueno, en efecto, ese reconocimiento de sí, pues eso somos, es lo que es otro. Entonces, lo que me alucinaba era eso, era la reacción que tenía de aceptación, sin ningún tipo de crítica posible, ¿no?
Pero que de alguna manera son parte de los postulados del patriarcado y sobre los que hemos estado luchando y el feminismo se enfrenta, ¿no? Es decir, No, claro. la mujer es suave, la mujer es dulce, la mujer quiere comprar, ¿no? O sea, es como... Pero era una vuelta de tuerca Claro. porque eran ellas quienes lo afirmaban, Sí, ¿no? sí. En una aceptación absoluta de esa condición, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo pensé cómo combatir esto pues en el mismo territorio en el que sucede, ¿no? Es decir, en el de la publicidad, ¿no? Había pedido una beca del FONCA para producir el proyecto en ese entonces porque, claro, imprimir en lona plastificada, que es lo que pones en un espectacular, era bastante más caro, no es como hoy que creo que cuesta 50 pesos el metro cuadrado. Pero bueno, era muy caro, pedí una beca, y después le pedí los espacios al gobierno de la ciudad que tiene esas carteleras pequeñas para programación cultural. Y el gobierno de la ciudad pasó a decirme, sí te las doy, a que eventualmente Rosario Robles era jefa de gobierno. Me junté con Rosario y Rosario me dijo que le encantaba el proyecto, que había que hacerlo crecer y entonces que había que hacer no solo esas carteleras, que yo creo que pedí 10, que había que hacer muchas más carteleras, que había que hacer carteles, que había que tapizar la ciudad con el proyecto. Y luego, quién sé qué pasó, que de pronto me llaman de la oficina de Rosario para decirme que cambio de planes, que no quieren que se interprete como una campaña de autopromoción de Rosario Robles y que mejor ya no. Entonces les dije, pues todo bien, pero sí me tienen que dar los 10 espacios que yo pedí en un inicio porque yo pedí una beca, ya me la dieron y pues, o sea, tienen que cumplir con eso, ¿no? Entonces, en el Inter, yo había hecho hice una exposición en el Carrillo Gil con los primeros bocetos del proyecto que no tienen nada que ver con el proyecto final. Que eran todavía como con esa medio estética de los anuncios del Palacio de Hierro. Había como muchas cosas, ¿no? La estrategia del Palacio de Hierro de la campaña era poner siempre a las mujeres en entornos generados en Photoshop, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes decir lo que tú quieras si tú pones en una mujer en un mundo que no existe, ¿no? Claro. La entrada, ¿no? Entonces esos primeros acercamientos eran así. Pero bueno, cuando hice la exposición en el Carrillo, el Carrillo me hizo firmar una carta en la que yo me hice responsable de cualquier demanda posible del Palacio de Hierro. El FONCA me hizo lo mismo, me dio la beca y me hicieron, o sea, que era como de... O sea, yo no estoy esperando que me manden a sus abogados o a su bufete de abogados, pero sí creo que parte de la labor de las instituciones culturales es arropar y que si llegara a ver algo, pues que... O sea, que no se laven las manos de antemano, ¿no? En fin, me parece muy problemático. Pero en fin, sí supe que el Palacio de Hierro me quiso demandar y pues al final nunca me demandó porque se dieron cuenta que al final del día yo les hacía publicidad, lo cual es cierto. Y nada, las premisas al final de la campaña que yo hice eran, pues, de entrada, utilizar a una mujer que fuera, entre comillas, mexicana, es decir, una mujer mestiza. O sea, que no fuera una mujer blanca que no se suscribiera a esta cosa que sí ven en México de que pues parece que vivimos en Suecia, ¿no? Porque toda la gente que aparece en la publicidad es rubia. Que fuera una chava pues como con una personalidad fuerte, que sí era. La chava que terminó apareciendo en la campaña es una chava que se llama Mónica Berumen, que en ese entonces era actriz de teatro. Que además le costaba muchísimo trabajo como reírse en las fotos, lo cual a mí me encantaba, pues estaba así, enojada, así, con el mundo. Y luego cosas tan sencillas como pues traía una camiseta suelta, o sea, como en donde no se veía como la forma del cuerpo, tenía un maquillaje, pero no era un maquillaje eso, ¿no? Que se hay que buscar hacer, transformarla como en el objeto, y una falda también como medio aguadona, la ropa era negra y roja. Y todas las fotos sucedían en entornos de la ciudad. Una foto la tomamos aquí en el eje central, otra era arriba de un pecero. Sí, yo me acuerdo de la de pecero muchísimo. Sí. Y pues así, ¿no? Y digo, las frases de la campaña hay dos de las piezas que detesto y que ya al poco tiempo me dejaron de gustar, y 3 que me gustan mucho todavía. Una dice: el problema es que piensas que mi cuerpo te pertenece, que es justo la del pecero con el conductor de ese pecero, un poco como respirándole a la chava aquí, ¿no? Otra es Mónica frente como una serie de pantallas de una modelo atrás de ella, que dice: lo curioso es que creas que puedes controlar mi imagen.
y la tercera ya no me acuerdo. En fin, pusimos los espectaculares. Pues yo creo que sí fue uno de los primeros proyectos que recibió una atención mediática alucinante. Claro, y yo terminé corriendo a un equipo de algún programa de tele, o sea, en algún momento, porque sí, ya era demasiado, ¿no? Y luego en algún momento me hablaron también para invitarme a un talk show con Ana María Buenaga. Yo les decía, ¿qué quieren hacer? O sea, como pelear sí, confrontarlas, sí, ¿no? sí. O sea, porque además esto no es un problema entre dos personas, es un problema político, ideológico, cultural, ¿no? O sea, no es un problema mío con ella, y si ella tiene un problema conmigo, pues no voy a ir a un programa de televisión a que me lo platique, ¿no? Pero bueno, o sea, empecé, digamos, cada vez más a tener un discurso más armado, más elaborado en torno al género y a la posición desventajosa que las mujeres siempre ocupamos, ¿no? Y decía antes, el punto de quiebre fue cuando presenté mientras dormíamos el caso Juárez, volviendo a performance, que fue performance sobre los primeros 50 feminicidios registrados en Juárez, a partir de reportes policíacos que Sergio González Rodríguez era muy amigo mío, y Sergio me contó que había una página en internet que tenía casos policíacos, en una página que le habían hecho a una chica que se llamaba Sagrario, y que Sagrario justo como que pues ponía en jaque todos los discursos hasta ese momento aceptados, desde el asesino serial, y el propio gobernador del estado diciendo que eran las mujeres quienes se lo buscaban y criminalizándolas porque salían de noche, porque ella estaba estudiando para ser monja. Okay. Entonces el feminicidio de Sagrario fue una especie de enunciado de todo lo que están diciendo y haciendo con respecto a Juárez está mal, ¿no? Y es equivocado, ¿no? Y bueno, en el performance lo que yo hacía es que había hecho una grabación con la voz de un hombre leyendo los casos tal cual estaban, y yo iba marcando, bueno, el performance empezaba como con un striptease, un poco pues marcando justo esa parte de las mujeres, sí, exacto, objeto sexual, que salen de noche, son malas porque viven su sexualidad, y al final, para quedar como habían encontrado muchas de las mujeres, es decir, como con el pantalón a medio caer en una pierna, con el calzón medio también medio quitado, el sostén, el brasier levantado arriba de los senos y tal. Y entonces, conforme iba narrando en el audio los golpes, las heridas, los balazos y tal, yo los iba marcando con un plumón quirúrgico sobre mi cuerpo. Y digo, ese fue otro performance que estuve presentando un buen rato, porque sí era, pues fue como muy fuerte. Pero después de ese performance, decidí que quería trabajar con mujeres sobrevivientes de violencias. Claro. Entonces empecé a trabajar de una manera con la que nunca había trabajado, que fue, pues, me fui a un refugio a platicar con mujeres. Y ya no era ese proceso como solitario, yo en mi estudio investigando, pues eso, los casos de Juárez o lo que fuera, ¿no? Sino que, pues eso, estaba en el refugio hablando con las mujeres. Perdón, ¿es a eso a lo que ya llamas propiamente intervenciones culturales participativas? Okay. Originalmente la idea era platicar con ellas y a partir de lo que ellas me platicaran producir obra, lo que fuera eso, ¿no? Y pues de entrada fui descubriendo en el camino que el acto de platicar con ellas ya era en sí parte de un proceso de reparación y de sanación, tanto para ellas como para cualquier persona que las escuchara, y que en sí, por ejemplo, la idea de generar espacios de enunciación podía ser algo que me interesara. Ahí ya claramente si era arte, no era arte, dejó de importarme, y eventualmente llegué a este término de intervenciones culturales participativas, en donde ya la palabra arte ya ni siquiera está incluida. ¿Y tú acuñaste esto? Sí. O sea, esto es algo que te pertenece. La palabra intervenciones culturales participativas, sí, digo, igual que Pablo Helguera habla de un arte social, y bueno, en inglés socially engaged art, ¿no? O sea, como que muchas personas fuimos bautizando después, pues en Estados Unidos, nuestro quehacer, en Estados Unidos el término como aceptado ahora es social practice, ¿no? Es práctica social.
en fin, como que hemos ido encontrando diferentes maneras de llamarle a esto, que pues que es un punto de encuentro, un punto de, no sé si de encuentro, pero de coyuntura entre estrategias del arte, del activismo y de otras cosas, ¿no? Claro. O sea, muchas veces de la pedagogía radical. En mi caso, por ejemplo, el performance es fundamental, o sea, el hacer del performance ocupa un lugar fundamental en mis intervenciones, porque todas tienen un componente que tiene que ver con performance, pero también tiene que ver con performatividad entendido como lo plantea Judith Butler. También, por ejemplo, tiene mucho que ver con los planteamientos de las comisiones de la verdad y la reconciliación, de la idea de que no hay una verdad, sino que hay tantas verdades como personas la hayan vivido, y de que no solo la vivencia de un hecho es distinta dependiendo de quién lo vive, sino también su manera de reparar o de buscar repararla es distinta, ¿no? Para mí, por ejemplo, otro elemento que siempre ha sido como muy importante es la legislación. De ahí nuestra participación en el Parlamento de las mujeres. En el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. En el primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México. Claro. Porque creo que la ley es una radiografía muy clara de quiénes somos como sociedad. Y ahí justamente me gustaría hacer esta pregunta, Lorena. ¿Qué tanta injerencia, impacto, fuerza, intervención puedes tener desde el arte justamente para tener cabida en esto? Porque, y lo veíamos, ¿no?, en la Comisión de Cultura y todo esto, lo comentábamos, ¿no? Pues es que ahí están las leyes y es que eso ya dicen, pero no se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el arte se vuelve este instrumento que permite también visibilizar cosas que de pronto no son tan evidentes? Yo creo que el arte es una de las herramientas más efectivas justamente en señalar, en nombrar, en enunciar, en plantear, en formas de vivir, de acuerpar, de experimentar en la experiencia tanto individual como colectiva muchas de las cosas que estamos buscando cambiar, o que se inician, o cuyos cambios se inician con la escritura de una ley, ¿no? O sea, yo creo que una manera de aterrizar eso que las leyes dicen es justo con el performance. Es decir, no es lo mismo hablar de, no sé, libertad de expresión, que realmente poder ir y hablar y decir lo que tú tienes que decir, cuando tú lo tienes que decir y como tú lo tienes que decir. O sea, una cosa es lo que dice la ley, sí, y otra cosa es el ejercicio. Yo creo que el ejercicio de la ley, estas intervenciones que yo hago, o por ejemplo el trabajo que hace Lorena Méndez en la YECA, justo lo que hacen es eso, es hacerlas realidad. Entre generar como plataformas de enunciación o de escenificación o de representación de eso, en donde eso sí sucede. No sé, yo por ejemplo trabajé un rato en un proyecto que se llama Estado de Excepción, ¿no? Que justo lo que buscaba era, el estado de excepción según la Constitución mexicana y muchas otras, son esos momentos en los que los derechos de la ciudadanía se suspenden por motivos de guerra, conflicto y tal, ¿no? Entonces te pueden arrestar en la calle sin mayor motivo, pueden entrar a tu casa sin una orden de allanamiento, es decir, tus derechos se suspenden, ¿no? Entonces el planteamiento para ese proyecto era: las mujeres vivimos en un estado de excepción permanente, o sea, nunca podemos ejercer todos nuestros derechos, nunca, en ningún momento, de nuestra vida, en ningún espacio de manera como sostenida, ¿no? Entonces el planteamiento era crear estados de excepción a la inversa, o sea, pequeños momentos en los que pudiéramos ejercer todos nuestros derechos, además de una manera pública, segura y gozosa. Entonces la onda era hacer comidas para mujeres transeúntes, ¿no? Entonces montábamos estas mesas para 20 mujeres a la hora marcada, fuera la que fuera. Mis colaboradoras y yo empezábamos a invitar a las mujeres que fueran pasando. En el momento en el que se llenara la mesa nos sentábamos a comer, y no había más que eso. O sea, lo único que había un poco como para contextualizar la intervención es que en vez de menús había leyes, o sea, una selección de leyes de tratados internacionales y leyes federales y locales relativas a los derechos de las mujeres. Y la verdad es que estados de excepción era alucinante, porque sí se instalaba un estado de excepción. Algo pasaba
en estos grupos pues, muy peculiares, porque nos juntábamos mujeres que jamás nos habíamos sentado a la mesa juntas, porque era pues una cosa eso, aleatoria de quienes querían, podían e iban pasando en ese momento por ese lugar, ¿no? Y sí pasaba una cosa como muy alucinante, ¿no? Entonces, justo poder experimentar los derechos es algo que puedes hacer realidad en este tipo de acciones, ¿no? Claro. O por ejemplo las nociones de reparación, o sea, a partir de este proyecto con las mujeres de este refugio que llevó a un proyecto de muy largo aliento que se llamó Expuestas a Registros Públicos, pues digo, generé como muchas plataformas de denunciación para todas y en esas todas a veces estaba yo y a veces no. Sí. Desde, por ejemplo, muros de réplica, en donde en la primera versión la presenté en el Zócalo en un 25 de noviembre. La onda era invitar a las mujeres a dirigirle mensajes a sus agresores, es decir, ejercer el derecho de réplica pero de una manera pública. O sea, el derecho de réplica lo que dice es que cualquier persona tiene el derecho de replicar algo que se dice sobre ella en el mismo espacio en el que se dijo, ¿no? Entonces, si alguien dijo en un noticiario de la televisión algo sobre ti, tú tienes ese mismo espacio para responder, ¿no? O en un periódico, en una revista, ¿no? Y el planteamiento de muros de réplica era hacer eso, pero de manera pública, porque claro, o sea, las mujeres no podemos ir con nuestros agresores a decirles, oye, claro. Entonces pensé, bueno, ok, hagamos esto, pero de una manera pública, ¿no? Y entonces sí, durante 4 horas las mujeres tapizaron estos muros dirigiéndoles mensajes a sus agresores, ¿no? Entonces sí creo que no solo este tipo de trabajos pueden incidir en ir transformando los hábitos culturales, que al final sería, digamos, más mi tirada. Claro. Y al mismo tiempo contribuir a eso, a poder ejercer tus derechos, ¿no? Y te digo algo, es que esto lo estoy tomando todo y estoy callada por eso, porque todos y cada uno de tus proyectos, me parece, en sus nombres mismos, apuntas a conceptos clave, es decir, es una suerte de enciclopedia tu trayectoria que hoy, de alguna manera, en el contexto particular, en esta coyuntura pues que estamos viviendo desde el 16 de agosto con este levantamiento, ante pues todas estas revueltas que se han suscitado y la manera en que se han estado abordando estas cuestiones, lo tuyo es una cátedra de explicación que vienes haciendo como denunciando o enunciando estas voces que han estado ahí todo el tiempo y que siento el día de hoy se levantan de manera mucho más colectiva, lo cual le da una fuerza y una potencia extraordinaria, y mientras lo digo se me pone la piel china, porque yo sí siento que estamos en un momento muy particular en donde, si bien estamos viendo recrudecer de pronto las manifestaciones de violencia, también esta fuerza arrasadora que se ha visto, pues repito, desde el 16 de septiembre, movimientos como las restauradoras, ahora, ¿no? No sé, es decir, el canto de y la culpa no era mía, ¿no? Ni dónde estaba, ni cómo vestía, y todo lo que estás diciendo también habla de la necesidad de estar en el espacio público, de generar estados justamente de decepción, reconociendo que en efecto vivimos pues en condiciones deplorables en tanto que mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido es fantástico reconocerte a ti como figura señera de esa lucha, y que hoy por hoy, creo yo, se está manifestando y se haciendo como algo mucho más colectivo, y es increíble, ¿no? Y yo en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo ves todo esto que está pasando? O sea, ¿de qué manera incorporarlo a tus propias prácticas, o desde tus prácticas, cómo lo ves? No sé. Pues digo, el escenario sí, en efecto ha cambiado muchísimo, ¿no? Y de pronto, no sé, platicándolo con Mónica Mayer, es que acabo de escribir un artículo, entonces lo tengo como muy fresco. Me acuerdo mucho hace ya un rato que vinieron las Guerrilla Girls a una conferencia. Entonces, de pronto alguien dijo desde el público que seguro las mujeres que trabajábamos con temas de feminismos y género la teníamos súper fácil, ¿no? Y Mónica y yo nos volteamos de ¿qué hablas? O sea, ser feminista es ser artísticamente incorrecta. O sea, durante mucho tiempo lo que hacíamos no tenía un espacio en el mundo del arte, era catalogado como innecesario. A mí me decían tiro por viaje que por qué no buscaba otro tema, porque estaba yo obsesionada con hablar sobre las violencias contra las mujeres, claro, como si eso fuera una elección mía de tema. O sea, porque yo digo, claro, voy a escribir, o sea, voy a hacer una obra o voy a lo que sea
sobre las estrellas, no, mejor sobre las violencias, ¿no? Entonces, pues, o sea, se me criticó durante mucho tiempo por estar, entre comillas, obsesionada con las violencias contra las mujeres como si fuera una elección, y hoy en cambio el panorama es completamente distinto. El panorama es el violador eres tú, el panorama es con las pintas en la Victoria Alada sí se levantaron una serie de debates y de conversaciones que yo creo que no había habido hasta ese momento, ¿no? Pero ¿qué piensas, por ejemplo, de esta idea que ahora mucha gente está argumentando? Bueno, es que ser feminista está de moda, ¿no? Y como si encajaran todos los feminismos, porque creo que también es importante mencionar que no hay como una línea de feminismo, ¿no? Y a mí me gustaría que tú nos hablaras desde el arte, ¿no? ¿Cómo es que se construye el feminismo? Bueno, yo regreso al panorama superárido que les tocó a Mónica Mayer y a Maris Bustamante allá a mediados de los 80, ¿no? En donde decir lo que ellas estaban diciendo no era fácil ni tampoco tenía un entorno, ¿no? Y recuerdo a Mónica diciendo lo que le pasó a ella con el movimiento estudiantil. De pronto alguien les dijo que su labor como mujeres era apoyar a los compañeros, ¿no? Y se dieron cuenta que no existían como figuras políticas ellas, que su labor era la de pararse al lado o detrás de un compañero hombre, ¿no? El panorama que a mí me tocó fue, digamos, uno distinto, porque ya había quizás como más apertura, pero en México era una cosa, o sea, además llamarse feminista era un sacrilegio, no, a mí no me, o sea, no quiero que me asocien con el movimiento feminista, eso es propaganda. Por ejemplo, toda esa como manera de descalificar ciertos proyectos, o sea, bueno, ciertos haceres políticos porque eran propaganda, que era como, está siendo mirado como más desde una lógica como setentera, ¿no? Y hoy estamos con el violador eres tú, ¿no? A mí, digo, yo empiezo por celebrar claramente que haya más voces que se levanten y que haya más voces que reconozcan que vivimos en una cultura de violación, que vivimos en una cultura de muerte para las mujeres. Sí, de un machismo exacerbado, ¿no? Pero es que si dices machismo no nombras la muerte, es una cultura de muerte, es una cultura de violación, es una cultura en donde los hombres violan a las mujeres y piensan que lo pueden hacer como parte del acuerdo cultural. Esa es digamos, esa es la conclusión. Hay este estudio que creo, porque alguien el otro día lo mencionó, que era de Rita Laura Segato, que según yo, no sé si es de Rita Laura Segato, pero un estudio en cárceles en algún lugar en Brasil, con violadores, en donde se les pregunta sobre las violaciones y resulta que los primeros asombrados ante la violación son ellos, en el momento en que alguien les hace ver que eso que hicieron no es correcto. Wow. Y no está dentro de la norma, ¿no? O sea, dentro de la norma de lo que es aceptable en una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, bueno, para mí este momento como de efervescencia es muy alucinante, a diferencia de las personas que son críticas con el feminismo pop de Beyoncé. Yo digo que pues, puede haber muchas formas de llegar al feminismo, y si la tuya es a través de Beyoncé o de la camiseta sí, pues todo bien. Sí es verdad que se está exprimiendo, o sea, que se están exprimiendo los discursos feministas todo lo que se puede. O sea, hoy hay camisetas en cualquier lado que dicen proud to be a feminist, digo, sobre todo como en inglés, ¿no? Sí. En tiendas, pues como Old Navy, Gap, ya es como un léxico. Y ya dentro del marketing se introdujo también. O sea, ya está completamente asimilado, ¿no? Sí. Me preocupa eso, la mercantilización de un discurso, porque siempre supone su banalización. Claro. No solo de los feminismos, sino de cualquier cosa, y lo sabemos, ¿no? Entonces, eso siento que sí está pasando, y mi pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos, o qué hay que hacer, o cómo actuar para que quien se ponga una camiseta que diga orgullosa de ser feminista viva las consecuencias de ese enunciado, de verdad, ¿no? Y que no solo sea una aspiración, ¿no? Sí. O sea, para mí la pregunta ahora es, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue y cómo vamos a hacer para que eso que estamos cantando en la calle, eso que estamos diciendo,
se convierta en una realidad en el día a día, en donde tenga una incidencia puntual al momento en el que yo vea, sea testiga, me entere de lo que hace mi amigo, mi hermana o mi hermano, o incluso una mujer, porque además, pues digo, la cultura de muerte no la producen solo los hombres, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esta cultura de una manera de fondo después de este momento de efervescencia, ¿no? Y ahí sería justamente esa pregunta, es decir, ¿cómo tú desde el arte podrías tratar de reconducir estos caminos, ¿no? En un devenir próximo, incierto y obviamente convulso y obviamente con todo esto que está sucediendo, pero ante lo cual justamente a nivel legal está habiendo unos paralelismos de cambio muy importantes, ¿no? Que me parece que vale la pena destacar. Por ejemplo, todas estas incidencias en tratar de incorporar las perspectivas de género, la perspectiva de género en cualquier tipo de política pública, tratar de incorporarla, es decir, esto desde el arte, ¿cómo ves el balance que va teniendo después de los 90s, bueno, los 80s que les tocaron difíciles, justo a Mónica Mayer y Maris Bustamante, pero cómo van avanzando, ¿no? A los 90s que tú incursionas y que finalmente eres pionera en esto que está sucediendo, y qué va a pasar en estos años que vienen? ¿Cuál sería el papel de estas juventudes que vienen tras nosotros, ¿no? Y que vienen tras nosotras, y que están encaminadas justamente a vivir ya con estas violencias muy evidenciadas, ¿no? Porque a lo mejor, y lo comentábamos con Saya Valencia un poco, ¿no? Tal vez no es que esto no sucedía, es que no se visibilizaba tanto. Y ahora es muy evidente, ¿no? Es decir, el machismo en efecto ha existido siempre y las violencias hacia las mujeres han existido, pero no estaban siendo visibilizadas de la manera que está sucediendo ahora, ¿no? Y es gracias también al arte, gracias a todo esto que ha sucedido, pero entonces, ¿qué viene, no? ¿Qué pasa? Hace poquito estábamos oyendo los cambios que tuvo la canción de Café Tacuba, ¿no? Por ejemplo, de Ingrata, ¿no? Ya le cambiaron la letra, y le cambian la letra porque hay que reconciliarse con las mujeres y hay que reconocer que, si nos excedimos y esa letra en efecto habla de violencia hacia ellas y hay que modificarla. ¿Y qué pasa, no? Es decir, ya se modificó esa letra y ahora... Yo regreso a la realidad, ¿no? Todo eso está pasando, pero al mismo tiempo, por ejemplo, de las mujeres que señalaron a hombres en Me Too, las consecuencias contabilizadas al día de hoy son casi cero. Esa es la realidad es eso. El discurso, otra vez la efervescencia y este momento está así, pero la realidad es que en términos del Estado de Derecho, del acceso a la justicia, de la búsqueda de la verdad, ahí no estamos viendo un cambio, claro, o sea, claro. Ahí no hay un cambio real, entonces es como si sucedieran dos cosas de forma paralela. De nuevo, aplaudo y me emociona profundamente esto que está sucediendo, pero no sé cómo es que esto va a empezar a modificar esto otro, ¿no? Me preocupa mucho que puedan coexistir estos dos fenómenos, porque de lo que te hablan es de que todavía no está tocando otro. Así es. Entonces, ¿y qué hacemos claramente para que lo que se necesita es algo más, ¿no? Digo, tú me hablas de la canción de Café Tacuba y yo pienso más bien en la remodelación que acaba de hacer el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Acaba de reorganizar toda su colección, tomando en cuenta temas no solo de género, no solo de igualdad de género, sino también de racismo, de clasismo, es decir, de todas estas formas de exclusión, y rebautizando ciertas obras, por ejemplo, ¿no? Y diciendo, el título de esta obra es problemático y por lo tanto tenemos que repensarlo, ¿no? Pasa eso por un lado. Yo lo contrapongo, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado todo este año es que yo he estado más concentrada en actividades de activismo puro y duro que en proyectos artísticos, porque la emergencia es tal que no hay un espacio para detenerse a pensar en qué hacer y cómo hacerlo, y es una cosa de acción-reacción. De actuar. De actuar de inmediato, decir,
acaba de pasar tal cosa, ¿qué hacemos? Incidir, ¿no? O sea, con la intención de incidir. Sí, con la intención de caso. poder, o sea, contribuir a muchas cosas, desde señalar y nombrar ciertos fenómenos. Digo, este año es el año del Me Too en México, es el año en el que además, hablando de la cultura, nos quedó muy claro que eso que se suponía que no pasaba dentro de la cultura, por supuesto que sí pasa. Claro. O sea, para mí, entre las muchas cosas que el Me Too nos dijo fue esa idea de que el mundo de la cultura está separado de la sociedad en sí, que gozamos de una serie de privilegios porque nuestra superioridad intelectual es tal que nos ha permitido superar problemas que allá el mundo bajo no ha podido superar. Por supuesto que no. O sea, el Me Too lo que vino a decir, entre otras cosas, repito, es esta cultura de violación y de muerte para las mujeres es tan parte del mundo del arte y la cultura como de cualquier otro. O sea, no es un espacio exento de las violencias contra las mujeres, es un espacio que ha solapado y que ha permitido tantas violencias como cualquier otro. Es decir, no es distinto, o sea, no hay una excepción aquí, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo honestamente no sé. Pero en ese sentido, por ejemplo, a mí me intriga mucho y me gustaría que nos platicaras un poquito esta intervención, por ejemplo, que hiciste en el metro. ¿Qué perseguía? Bueno. ¿Y qué crees que pudo haber logrado en las personas que ya participaron, ¿no? Y que fueron y hicieron su foto y en fin? Que yo no tenga tiempo de hacer mis proyectos no significa que no tenga, o sea, que haya perdido la fe en ellos. Por supuesto que creo y los hago y lo seguiré haciendo. Lo que sucedió en el metro se llamó Mujeres en plural continuo, mujeres en plural continuo, si se puede. Mujeres en plural Qué continuo. Qué lindo. Es parte de Historias Propias. Historias Propias es un proyecto de largo aliento que lo que busca es inscribir las narrativas de personas de identidades no normativas en la ciudad. Y con personas no normativas me refiero a desde personas de las comunidades LGBTQIA+, personas con discapacidades, hasta, no sé, por ejemplo, niñas y adultas mayores, o sea, personas que no gozan de una agencia en términos, al interior de la sociedad de la que forman parte, o, por ejemplo, personas en situación de calle. En fin, todo eso que podemos entender como personas de identidades no normativas, ¿no? Y en el metro, incluidas las mujeres. Porque nuestras narrativas tampoco... Esta fue la anterior, es la que se presenta en Tlatelolco, ¿no? Sí, con una, digamos, con una lógica distinta, porque en Tlatelolco trabajamos con personas que viven o transitan por Tlatelolco, y la manera de registrar sus historias fue a través de historias narradas, es decir, con frases, a través de mapas intervenidos por ellas y también de fotografías, en su gran mayoría tomadas por ellas. Aunque en el caso de las personas con discapacidades más bien son fotos tomadas de ellas, no por ellas. Pero en el caso del metro, para Fotoméxico, lo que planteé fue poner un set fotográfico para fotografiar a las mujeres que utilizan y transitan por la estación Tacubaya, y pues invitarlas a que se tomaran una foto, es decir, que la foto fuera un poco su historia, su presencia. Y la verdad es que fue un proyecto súper lindo. Es de ese tipo de proyectos que después de haber trabajado con violencias tanto tiempo, pues son un regalo, porque claro, son suaves y son enunciados siempre como en positivo, y son como momentos de encuentro y de empatía y de afirmación, que son muy chidos. Entonces eso, pues fuimos invitando entre el equipo de Fotoméxico, hicimos un acuerdo con Canon puso el equipo y el set fotográfico, y a las fotógrafas. Entonces entre ellas y yo íbamos invitando a las mujeres a que se tomaran fotos, y la verdad es que el resultado fue increíble. Digo, están ahí todavía las imágenes expuestas hasta enero, y fue un proceso muy lindo, porque es eso, son procesos de afirmación en donde de pronto alguien te dice: te quiero tomar una foto para que tu foto se presente en esta vitrina con la de otras tantas mujeres, ¿no?
el acuerdo con ellas era, se imprime una foto y se monta en la vitrina y te damos una impresión a ti. Entonces, bueno, Mujeres en Plural Continuo es de esos proyectos fantásticos que son muy lindos porque son en positivo, porque tienen que ver con las diferentes formas que tenemos como de afirmarnos, ¿no? Y además de una afirmación como compartida, ¿no? Porque tú me validas, yo te valido. O sea, si hay como una especie como de intercambio ahí entre ese dispositivo que montamos, decir, claro, yo puedo aparecer ahí, ¿no? Y entonces en el instante en que aparece otra pasa y dice, mira, ella está tomando la foto, yo también puedo hacer esto, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, a diferencia justo de Tlatelolco, que en Tlatelolco yo siempre planteo que este proyecto es un proyecto que busca visibilizar y también celebrar estas comunidades, y la verdad es que en Tlatelolco hay mucha más visibilización que celebración, porque las condiciones en las que las personas que participaron viven son de una precariedad monumental, ¿no? Entonces son en muchas ocasiones pues terribles. Por lo mismo resulta indispensable es que es enunciar esas verdades, ¿no? claro. Pero bueno, lo del metro fue, la verdad es que muy lindo. No, y además a mí me parece que es sensacional también el que la gente pase y nos veamos ahí, pero también por la otra parte es que nos vean ahí, ¿no? Porque es justamente estar sacando, y no es la mujer que es un objeto que está cosificada, no, es la presencia, ¿no? Como tal, el ser humano que está ahí, ¿no? No, y de mujeres además que normalmente no vemos, ¿no? Desde conductoras del metro, que, no sé, mi gran descubrimiento fueron las llaves del metro, son unas cosas rarísimas, o sea, la cosa con la que prendes eso. Las mujeres que trabajan en la intendencia del metro también, había... recuerdo muy claramente a una mujer en condición de calle, ¿no? Que para ella también pues, lo que implica pasar por ahí y tomarse la foto. Muchas niñas, o sea, muchas chiquitas como diciendo, sí, yo también quiero. Qué chido. Entonces, o sea, de pronto la diversidad desde edades, colores, formas de vestir, o sea, sí es una gama muy muy amplia de mujeres que no estamos acostumbradas de nuevo a ver una al lado de la otra, ¿no? Quizás sí vemos, no sé, había, pues de pronto fueron 3 horarios en los que tomamos las fotos, ¿no? Y en algún momento coincidió con la salida de la escuela, ¿no? Entonces empezaron a circular, digo, los proyectos del metro siempre son muy raros porque tienes que generar una forma de invitar a la gente que sea muy rápida, pues porque la gente está en tránsito, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hice la encuesta de violencia a mujeres, tenía un cantadito casi como de vendedor ambulante de o sea, de dilo todo en 6 segundos para cachar a la gente, ¿no? Acá, como que cada una se inventó su manera de acercarse a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las fotógrafas lo vendían, justo lo invitaban a las mujeres diciendo, te regalamos una foto. Qué chido. En esta lógica más como comercial, ¿no? Hay un regalo, ¿no? Te vas a llevar algo, ¿no? Y al principio yo decía, chale, les voy a decir que no lo plantean así. Después, más bien esos proyectos tienen su propio ritmo siempre, toman su propia forma, y la onda es respetarla, y digo, a menos que de plano contravenga el planteamiento del proyecto, ¿no? Pero la manera, por ejemplo, de acercarse, resulta, por ejemplo, que una de las fotógrafas era una chava grande, y había una mujer que daba vueltas, ¿no? Y siempre pasa en estos proyectos, ¿no? Siempre hay alguien que deambula y al final decide o no quedarse, porque muchas veces después de un ratote de dar la vuelta, pues deciden irse, ¿no? Pero en este caso eventualmente la convencimos porque ella decía que no había dormido, que se veía fatal, que no. Y la fotógrafa, resulta que ella tiene, pues es activista gorda, y entonces tiene todo un discurso súper chido sobre las corporalidades distintas a esas que nos vende la publicidad, y entonces terminó enseñándole autorretratos que ella se hace de sí misma desnuda, como súper linda. Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia fantástica, ¿no? Fue muy lindo, participaron muchísimas mujeres, la verdad es que me encantaría hacerlo de una manera como mucho más larga y sostenida en diferentes lugares, ¿no? Sí. Pero bueno, fue
fue bien lindo. Y luego este proyecto que recientemente presentaste en el Senado, De proyectar. de proyectar. Pues sí. Pues lo del Senado también es parte de Historias Propias. Violeta Orcasitas tiene un proyecto que se llama Satélite, que tiene que ver con intervenir los espacios artísticos en el permiso de los espacios artísticos. No sé quién hizo una pieza como parte de Satélite en donde imprimió cédulas distintas para las obras sobre camisetas. Y entonces diferentes personas se pusieron las camisetas y entraron al espacio y se pararon enfrente de la cédula, que es como una manera de transformar el discurso de la exposición sin alterar y además pues, sin que nadie te pueda decir nada, porque no te pueden decir no te puedes parar ahí enfrente, ¿no? Entonces de pronto digamos, el campo de mirada pues era otro porque la cédula era distinta, ¿no? Sí. Entonces Satélite es eso. Y Violeta y yo llevamos casi un año hablando de cómo y dónde presentar historias propias, ¿no? Primero hablamos de hacer proyecciones sobre las fachadas de los museos. Pensamos, pues muy equivocadamente, que podías agarrar un proyector cualquiera y proyectar en un edificio, y pues hicimos un par de pruebas y descubrimos que por supuesto que no. Ahí puedes meter una foto súper chida para que cubra ese momento de ruido. Hicimos una serie de pruebas y descubrimos que por supuesto que con un proyector casero pues no la armas para proyectar sobre una fachada. Y en la búsqueda de lugares donde yo empecé a insistirle mucho a Violeta que por qué no proyectábamos sobre un edificio gubernamental, ¿no? Que me parecía que era mucho más interesante eso que sobre un museo, ¿no? Que de nuevo, pues que yo tenía toda una serie de problemas con los museos. Yo sí trabajo con los museos, pero solo cuando el proyecto lo amerita y cuando tiene sentido hacerlo. Y eventualmente, pues de pronto, o sea, dijimos que de los edificios que son del gobierno, ¿cuál? Habíamos hablado del Congreso de la Ciudad de México, pues en el Zócalo. Y luego un día, pues pasando frente al Senado, dijimos el Senado, o sea, es perfecto, o sea, es una fachada pues blanca. Blanca y lisa. Lisa, exacto, es ideal. Pantalla ideal. Y después pues seguía la pregunta de, ajá, ¿y cómo? ¿No? Porque pues además, para esta altura del partido ya habíamos averiguado que rentar un proyector de 2000 lúmenes cuesta un dineral, o sea, que esos proyectores cuestan millones, o sea, cuestan lo que cuesta una casa de eso, así que... y en el camino se me ocurrió plantearle a Patricia Mercado, que ha sido una aliada feminista pues de siempre, el proyecto. Patricia lo entendió de inmediato y de inmediato dijo que le entraba y que ella cubría los gastos de producción de la proyección y pues básicamente fue una vía de acceso pues al Senado que creo que no hubiéramos tenido con nadie más, ¿no? O sea, claro. Entonces, bueno, Historias Propias en el Senado sucedió gracias a Patricia Mercado. La verdad es que mi trabajo, hacer intervenciones culturales participativas, siempre entraña trabajar con personas o con instituciones que no trabajan entre sí, o encontrar, o sea, abrir rutas de comunicación con lugares que no existen, ¿no? Eso, ¿cómo haces para proyectar sobre la fachada del Senado, ¿no? Y pues estoy muy agradecida con Patricia por ello, y entonces lo que hicimos fue proyectar una selección de las historias que yo he recabado hasta el momento para Historias Propias, es decir, una selección de historias recabadas en Tlatelolco, pero también en otras partes de la Ciudad de México a lo largo del proyecto. Llevo 2 años trabajando en ese proyecto, pero también teníamos una cosa en tiempo real, entonces la gente podía llegar, contarnos su historia, la capturábamos y se proyectaba, ¿no? Entonces fue una experiencia de verdad alucinante, ¿no? Era súper potente ver las historias de todas estas personas sobre la parte curva del Senado, ¿no? Creo que era un martes en la noche, ¿no? Sí son como de esos proyectos que, o sea, yo sé que claramente, pues no, y además la intención no es, pues como una inauguración, no es invitar a que la gente vaya y se pare ahí, es eso, es una intervención, pero pues sí fue alucinante verlas ahí, ¿no? Y salieron al inicio muchos senadores y muchas senadoras, y mirar para ellas y para ellos estos enunciados sobre su edificio, creo que también fue claro. Pues una forma
incidir y de llegar, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que estuvo alucinante y yo sería feliz si pudiéramos pues continuar haciendo este tipo de proyectos quizás como en otros lugares. Digo, por lo pronto lo logramos ahí. Claro. Y eso fue bien lindo. Y fue bien lindo, no sé, pasó por ejemplo una activista trans que se llamaba Kendra, que contaba como pues, su historia. Pasaron unas mujeres que son parte de una agrupación que tenía que ver como con el tequila. Órale. Mujeres del maridaje, no sé, o sea, una onda ahí, pues eso, ¿no? Y se transforman como eso, tal cual en espacios de enunciación, pues de muchas voces que no estaban ahí y que ya están ahí, ¿no? Y a mí eso me parece fantástico. Sí, Claro, claro. Lorena, pues sin duda, o sea, nos has dado una fantástica idea de tu trayectoria, de tu postura ante esto que llamamos el mundo de la cultura y el arte. Y en ese sentido yo sí quería preguntarte un poco en el índole personal, ¿cómo haces para pues seguir adelante? Porque no cesas, me queda claro, o sea, soy testiga de cómo vas, vienes, subes, bajas, estás aquí, allá, y además enteramente entregada por la causa, ya sea artística, pero sobre todo en la incidencia de, pues eso, de los derechos de las mujeres o en contra de la violencia contra las mujeres, y también de todas las personas no normativas. ¿De dónde encuentras la fuerza? ¿Cómo encuentras también el sosiego? Porque me queda claro que muchas veces estás hablando de casos de violencia que seguramente te atravesarán, te interpelarán. Cuéntanos un poco de eso. Pues el tema como es que está esta palabra de autocuidado, ¿no? Que siempre es como complicada, ¿no? Porque ya quién sabe qué son los autocuidados, ¿no? O sea, son como Sí. esas palabras que de pronto se incorporan a un cierto alfabeto y que quién sabe exactamente qué significa, ¿no? Pero bueno, es el tema de los autocuidados para quienes trabajamos con las violencias, desde los activismos, desde el periodismo, desde el trabajo social, desde no sé, las abogadas, en fin, o sea, como todas estas áreas que tienen que tocan, o a las que tocan las violencias, ¿no? Y durante mucho tiempo fue una pregunta, digo, sigue siendo una pregunta, es decir, yo sí tengo un legado muy puntual de haber producido expuestas a registros públicos, que es un problema en la Quijada monumental, o sea, con dolores que no se me quitan, y, o sea, sí es así, como tampoco hay que pensarle mucho, o sea, la rabia aquí acumulada, pues sí produce estragos, ¿no? Claro. Pero también con el paso del tiempo lo que he ido descubriendo es que en el hacer está un poco la recuperación, ¿no? Que eso, o sea, a mí me da fuerza seguir haciendo, y he aprendido, creo, a agarrarme de esa fuerza para el proyecto que sigue. O sea, en vez de decir, que es lo que me pasaba antes, ¿no? Este proyecto me destruyó, porque pues, me han destruido muchísimos proyectos, no sé, justo, por ejemplo, en la encuesta de violencia a mujeres participaron más de 2.000 mujeres, son 2.000 mujeres, salvo la presentación en el Zócalo, que fue una presentación sí muy grande, que pongámosle que, no sé, ahí se hayan recabado 800 encuestas, pues eso sigue dejando 1.300 encuestas que yo medié, ¿no? Y son mujeres con las que yo hablé, y muchas de esas mujeres me contaron su historia, ¿no? Muchas de esas mujeres me narraron lo que habían vivido, ¿no? En el entorno en el que yo vivo, o sea, no sé, mi pareja, por ejemplo, dice que mi Facebook pues, es un horror, ¿no? Porque no, a diferencia de la gente que tiene Facebook para interactuar con sus amigas, sus amigos o sus amigues, pues mi Facebook es todo violencias, ¿no? Y todas notas o alertas Amber de mujeres o de jóvenes o de niñas desaparecidas. Entonces, o sea, antes sí eso como que me llegaba como a ganar, ¿no? Y tenía que tomar como pausas, ¿no? Así como hacer como de pronto paraba, ¿no? Y ahorita también es una mezcla, y yo no sé si también estoy como en pues como en un viaje de adrenalina del que luego que baje voy a reconocer lo que sí estaba pasando, que no necesariamente estoy viendo ahorita, porque sí, o sea, la emergencia ahorita es permanente, o sea, claro. no hay tregua, ¿no? Claro.
pues eso, lo que hago ahorita es tomar la energía y la fuerza en los proyectos mismos, en seguir haciendo. Y ese seguir haciendo muchas veces sí tiene que ver con lo que decía antes, que es hacer activismo puro y duro. Claro. Porque también los espacios del arte o de esas prácticas son espacios. Yo trabajo sola, o sea, yo trabajo colaboro con muchas personas, creo espacios de enunciación para muchas, pero en general son o sea, quien los produce, quien los hace realidad, pues soy yo. Soy yo sola. Sí. Entonces son procesos, pues luego sí como bien solitarios, ¿no? Mientras que los proyectos de activismo son proyectos en plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también hay algo que cambia, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo con Andrea Medina Rosas, que es una abogada feminista, con quien hacemos procesos de institucionalización con perspectiva de género, pues es fundamental, ¿no? O sea, pensar en cómo haces para transformar desde una escuela o una institución o una empresa en un espacio que realmente respete y fomente la igualdad de género. Y Andrea y yo hemos creado una estrategia pues, muy peculiar en donde se conjugan pues, la ley con las intervenciones culturales participativas. Y esa alianza, por ejemplo, para mí es indispensable, porque el otro camino, que es el camino de mi práctica, es un camino solitario. En el que participan muchas personas, pero participan solo en el momento de la presentación. Y Lorena, a mí me gustaría pedirte, ya como cierre, si pudieras tú mandar un mensaje a la comunidad universitaria. En la Universidad de la Comunicación tenemos 9 carreras, todas ellas vinculadas con la creación de contenidos. Entonces creo que es importante, desde tu perspectiva, desde donde tú estás trabajando, ¿qué mensaje podrías enunciarles a estas juventudes? También para motivarles, pero para dejar como fehaciente la importancia y la necesidad de la perspectiva de género en los quehaceres cotidianos. Pues diría, y no voy a hablar para allá porque siempre me parece raro hablarle a la nada, diría que, o sea, el género cruza y atraviesa todo. Antes que cualquier otra cosa, somos, en esta catalogación social y cultural y política que se hace, somos mujeres y somos hombres, ¿no? Desde el binario. Entonces, tú eres una mujer mexicana que, cualquier cantidad de cosas, pero todo recae primero sobre el género y sobre una percepción binaria del género. Yo lo que les diría es, yo creo fervientemente que el género en sí y que esa percepción en sí misma produce las violencias. Las violencias no son una consecuencia que viene después. Las violencias empiezan en la concepción binaria del género. Si tú le quitas, o sea, si tú retiras de cualquier lugar el género, las cosas se caen a pedazos y deshaces buena parte de las viencias. Si tú le quitas, en vez de decir soy una comunicóloga o soy un comunicólogo, eres una persona que comunica. Exacto. Acabas de desarticular una parte importantísima de cómo se percibe eso que tú haces. Entonces, pues, mi invitación es a destruir el género, a destruirlo en la práctica, en el hacer, en el estar y en la forma en la que nos relacionamos con otras personas de manera insistente y permanente, lo cual significa que no solo lo hagas en tu ámbito profesional o en tu ámbito universitario, hazlo primero tú contigo misma o contigo misma o contigo mismo, y luego con tus entornos inmediatos, hazlo con las personas que tienes cerca. Claro. Empieza por modificar ahí, porque tenemos tan inculcada, tan enraizada esta cultura, sí, que, o sea, para mí el trabajo siempre empieza cuerpo adentro, ¿no? Sí. Empieza contigo misma y luego con eso que te va rodeando de manera inmediata, y después ya con las estructuras, digamos, macro, sí, macro, que definen y determinan pues tu vida y claro, la de las personas con las que interactúas. O sea, sí, destruyamos el género y en esa destrucción veremos que ganamos todas las personas, porque dejaremos de ocupar esos lugares que ponen en permanente discriminación a los cuerpos feminizados y en riesgo de permanente violencia a esos cuerpos. Pues muy bien.
Pues así, con esta consigna de destruir el género, te agradecemos enormemente de parte de la Universidad de la Comunicación y de Antidogma, de verdad, por el tiempo, y a título personal también, Reina y yo, de verdad, por el espacio y la calidez. Muchas gracias, me encantó. Muchas gracias.